Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de Arrogante, un libro escrito por Isra Bravo. El libro nos dice que el mundo está lleno de gente que es cobarde, de gente que es envidiosa, de gente que es mezquina o aburrida o triste. El mundo está lleno de gente que está más pendiente de destruir que de construir, más pendiente de quemar las cosas de otros que de soñar con sus cosas propias. Y esto, que a primera vista parece una queja, en realidad es una buena noticia. ¿Por qué? Porque eso significa que la competencia real, la competencia que tenemos ahí fuera, no es tal competencia. Significa que el listón está por los suelos y que simplemente con tener la mentalidad adecuada, simplemente con estar dispuesto a hacer lo que la mayoría no está dispuesta a hacer, pues ya estás en una posición privilegiada en la vida, en el mundo. Fíjate bien en lo que acabo de decir, la mentalidad adecuada. No los conocimientos, ni el talento, ni el dinero, ni los contactos. Es un tema de mentalidad. Porque tú puedes tener todas las habilidades del mundo y estrellarte si no tienes la cabeza en el sitio correcto. Y puedes, al revés, no tener casi nada y arrasar si tienes la mentalidad adecuada. Esa es la base de todo el libro, esa es la base de todo lo que nos cuenta Isra Bravo. Entonces la pregunta obvia que seguro que te surge es ¿qué significa tener la mentalidad adecuada y cómo sé si yo tengo la mentalidad adecuada? Bueno, para responder a esto hay que hablar de los dos tipos de mentalidad que nos describe el libro. Dos formas radicalmente distintas de entender quién eres y de entender qué es lo que puedes hacer en este mundo. La primera es la mentalidad fija. Esa es la mentalidad que asume que has nacido con unas habilidades determinadas, con un talento determinado, con una inteligencia determinada, que esto es lo que hay, que no hay más y punto. La gente que tiene esta mentalidad fija, lo que va a hacer es evitar los retos, porque si fracasa en un reto, confirma que no es ni tan lista, ni tan hábil, ni tan válida como se podría pensar. Así que para esta gente de mentalidad fija es mucho mejor no intentarlo y no descubrir que en realidad no son capaces de hacer algo. La segunda es la mentalidad de crecimiento. La persona que tiene mentalidad de crecimiento asume que sus habilidades son algo que puede desarrollarse. Es decir, que no son lo que son hoy para siempre, que lo que son hoy es solamente el punto de partida. ¿Qué buscan las personas con mentalidad de crecimiento? Pues los retos. Más que buscarlos, necesitan los retos, porque cada reto es una oportunidad para ellos para crecer. Lo que piensas sobre ti mismo determina en gran medida lo que puedes llegar a conseguir. La historia que tú te estás contando sobre ti mismo en la cabeza es la historia en la que vas a vivir. Y esa historia no es ni la que te contaron tus padres, ni la que te contaron tus parejas, es la que te cuentas a ti mismo cada día. Esa es la que determina lo que puedes conseguir y lo que no puedes conseguir. Vale, pongamos que te has reconocido un poco en esa mentalidad fija, o mucho, estas cosas pasan, no hay que machacarse por ello. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay 3 pasos a entender y a interiorizar. Primero, entender que el cambio es posible. Hay mucha gente que en el fondo, aunque no lo diga en voz alta, cree que ya es lo que es y cree que no puede cambiar y cree que las cosas se van a quedar como están a día de hoy. Y es mentira. Todos podemos desarrollar habilidades que no tenemos. Todos podemos potenciar habilidades que ya tenemos. Y esto está demostrado. Hay décadas de investigación detrás de esta realidad. Nuestro cerebro es plástico. Va cambiando. Cambia si lo trabajamos, por supuesto. Si no lo trabajamos, no. Segundo paso que debemos entender. Tenemos que saber que estamos todos involucrados activamente en nuestro desarrollo. Que el cambio no es algo que nos va a pasar porque sí. No es algo que vaya a ocurrir mientras esperamos. Tenemos que ser los que provocamos ese cambio. Eres tú el que trabaja ese cambio. Eres tú el responsable de ese cambio. Y eso nos lleva al tercer paso, que para mí es el mejor, ¿no?, de los 3. Y ese tercer paso es entender que esto tiene un efecto de bola de nieve a largo plazo. Cada pequeña mejora
hace que la siguiente sea más fácil. Cada pequeño logro que consigues construye sobre el logro anterior. Por tanto, no se trata de que des un salto enorme de hoy para mañana. Se trata de que vayas creciendo, de que vayas avanzando poco a poco. Pero si no estás creciendo, si no estás avanzando, estás retrocediendo. En la vida no existe el punto muerto, no existe quedarse quieto, o avanzas o retrocedes. Así funciona esto y así nos lo explica el libro. Si alguien te dice que no vales para algo y tú te paras, ese alguien tenía razón. No objetivamente, no estoy diciendo que tuvieras que aceptar su juicio como una verdad absoluta, pero sí que si tú quieres, nadie tiene la fuerza de parar un sueño que tú tengas. Cuando algo está de verdad dentro de ti, cuando sientes que eso es lo que has venido a hacer a este mundo, ninguna opinión externa lo puede apagar. Las opiniones externas te pueden ralentizar, te pueden hacer dudar por un momento, pero no te pueden parar si el fuego que sientes es real. Y si te para, es que ese fuego no era tan real, o tú no estabas tan convencido. Y eso también es información valiosa y eso también lo tienes que valorar. Es información valiosa en el sentido de que te dice de que ese no es el camino. Ese no es el camino, ese no es tu camino. Ahora bien, cuando alguien te dice que no puedes hacer algo, en realidad ese alguien ¿de qué está hablando realmente? Te está hablando de sí mismo, te está hablando de sus ideas, te está hablando de sus limitaciones, de sus creencias, de sus experiencias. Está proyectando su mapa del mundo sobre tu mapa del mundo. Y si tú cedes ante eso, no es culpa de ellos, la responsabilidad es tuya. Vivimos en una cultura que adora culpar a otros, a los padres, al sistema, a la pareja, al jefe, a la sociedad, al gobierno, a lo que sea. Y a veces hay razones reales para señalar a todas esas personas. Pero si te quedas ahí, si vives instalado en culpar a los demás, estás renunciando a tu poder. Y no se trata solamente de ignorar a las personas que te dicen que no puedes. Se trata de ser brutalmente selectivo con quien tienes cerca. Porque la gente que te rodea es inevitablemente una influencia para ti. Te influye en lo que haces, te influye en lo que dices y te influye en lo que piensas. Eso no es una opinión, eso es real y eso es lo que hay. Si tienes gente a tu alrededor que está constantemente diciéndote cosas negativas, quejándose, tirando hacia abajo, sembrando dudas, alimentando el miedo, esa gente te está costando algo que no vas a poder recuperar. Te está costando energía, te está costando tiempo y te está costando claridad mental. Y no tienes por qué pagar tú las consecuencias de sus problemas. ¿Significa eso que tengas que ser cruel con esas personas? ¿Significa que tengas que desaparecer de la vida de alguien de un día para otro sin decir nada? No. Significa que empiezas a elegir conscientemente con quién pasas tu tiempo, porque tu tiempo es limitado y tu tiempo vale mucho. Pero hay algo más allá de las personas. Hay otro gran intoxicador que mucha gente no identifica como intoxicador porque lo tenemos tan normalizado que parece que no consumirlo es lo raro. Y eso es las noticias. La mayoría de los pensamientos que nos transmiten los medios de comunicación son pensamientos negativos, pensamientos que están diseñados para activar tu sistema de alerta, para mantenerte enganchado con el miedo, con la indignación, con la tristeza, y lo consiguen. Vaya si lo consiguen. A mucha gente le interesa que tu atención esté centrada en aquello que odias, en la queja, en lo destructivo, en el enfrentamiento, porque así tu energía no va a poder ir hacia lo constructivo, hacia construir algo con sentido, hacia la creatividad, hacia aquello que te gusta, hacia aquello que amas. Yo no sé si los gobiernos quieren ciudadanos libres o no, pero desde luego parece que no. Parece que lo que buscan son ciudadanos manejables, dependientes, fáciles de dirigir, y un ciudadano que pasa el día indignado con lo que sale en las noticias es un ciudadano perfectamente manejable. ¿Cuál es la alternativa? Pues pasar el día pensando en lo que sí quieres y en cómo puedes conseguirlo. Suena simple porque es que es muy simple, pero la diferencia entre vivir así y vivir pegado al ciclo negativo de noticias, de indignación, de tragedias, es enorme. Es la diferencia entre construir y quejarte de los otros. Es una diferencia abismal.
Elige dónde va tu energía, porque de todas formas va a ir a algún sitio. Entonces es mejor que elijas tú a dónde va esa energía. Y el libro también habla de algo que paraliza a muchísima gente, quizá te paraliza a ti también. El momento perfecto para empezar. Hay 3 dudas que aparecen casi siempre cuando alguien se plantea lanzar algo al mundo, ya sea un proyecto, un negocio, un libro, un podcast, lo que sea. Y la primera es, este no es el momento. Tengo que esperar a tener más dinero, o a tener más tiempo, o a que los niños sean más mayores, o a que pase la crisis, o a terminar el curso. Y ese momento nunca llega, porque siempre hay algo, siempre hay una razón más para esperar. La vida no para, las circunstancias nunca se van a alinear perfectamente, jamás, eso no va a pasar. Y mientras estás esperando el momento perfecto, el tiempo pasa y el tiempo no vuelve. Cuando de verdad entiendes que el momento perfecto no existe y no va a llegar, todo momento empieza a ser perfecto. Todos momentos son tan imperfectos que cualquiera te sirve, el de hoy, el de ahora mismo o mañana por la tarde. La segunda duda que nos suele surgir es no sé por dónde empezar. Y la realidad es que da igual por dónde empieces. Empezar por cualquier sitio es infinitamente mejor que no empezar jamás, infinitamente mejor. Porque cuando empiezas, aunque empieces de una manera imperfecta, aunque empieces por el lugar equivocado, empiezas a generar información, empiezas a aprender, empiezas a moverte y ese movimiento genera más movimiento. Esa parálisis por análisis que tenemos muchas veces es una trampa. Es la ilusión de que si piensas suficiente, si planificas más, si te preparas más, vas a llegar a un punto en el que todo va a estar listo. Y ese punto no existe, no existe, solamente existe el hacer. Y luego hay una tercera duda, que a lo mejor es la más honesta de las 3, que es cuando alguien dice, no estoy preparado. Mira, yo lo que te diría aquí, lo que nos dice el libro, es que el conocimiento llega a través de la acción, siempre, sin excepción. Cuanta más acción tomes, más preparado vas a estar. Esto es bastante lógico, ¿no? La preparación no te va a venir antes de actuar, te viene a través de actuar. Nadie que haya hecho algo grande estaba completamente preparado cuando empezó a hacerlo. Nadie. Aprendieron haciendo. Pero ¿por qué a tanta gente le cuesta dar el paso? ¿Por qué cuesta tanto lanzar nuestras ideas al mundo, emprender, exponernos? Pues porque estamos programados para evitar el dolor antes que para buscar el placer. Es biología. Actuamos mucho antes y con mucha más fuerza para evitar el dolor que para buscar algo bueno. Y ese placer potencial de montar un negocio, de lanzar tu proyecto, de exponerte, pues no es tan potente como ese dolor anticipado que sentimos de, oye, ¿y si fracaso? ¿Y si me juzgan? ¿Y si pierdo lo que tengo? Es enfrentarse a lo desconocido, en definitiva. Además, somos animales gregarios. Llevamos miles de años sobreviviendo en grupo. Salirnos de la norma, destacar, hacer algo diferente a lo que hace nuestra tribu, activa todavía en nuestro cerebro una alarma primitiva que nos dice, cuidado, esto es peligroso. Esto está grabado en nuestros genes y se refleja en nuestras emociones. Y eso hace que nos agarremos a las estructuras sociales que conocemos, aunque nos estén ahogando. Porque lo conocido, aunque sea malo, da menos miedo que lo desconocido. Así que si sientes ese miedo, si sientes esa resistencia cuando piensas en dar el paso, piensa que es normal, piensa que es humano, está en tu código genético y lo que tienes que hacer es preguntarte, ¿quiero seguir dejando que ese código genético tome las decisiones por mí o quiero empezar a tomar yo mis propias decisiones? Y si decides que quieres estar ahí, que quieres dar el paso, que eso es lo que quieres hacer con tu tiempo y con tu vida, pues hazlo sin hacer caso de los miedos de la gente que tienes a tu alrededor, porque esos son sus miedos, no necesariamente tus miedos. Y ten en cuenta algo más muy importante. El simple hecho de que tú lo intentes, eso ya es una provocación para mucha gente. Que le pongas ganas a la vida, que te atrevas, que vayas a por ello. Es un espejo demasiado incómodo para aquellos que no se atreven. Y entonces, ¿qué hacen? Reaccionan. ¿Y cómo reaccionan? Pues en forma de críticas, en forma de burlas, en forma de silencios también. Déjalos y sigue adelante.
Otra idea del libro: cuando no tenemos seguridad sobre algo, cuando dudamos, estamos en un punto de incertidumbre, en un punto muerto, ¿qué hacemos? Normalmente lo que hacemos es preguntarle su opinión a cualquiera que pase por ahí. A un amigo, a un familiar, a un conocido, a alguien en redes sociales, a cualquiera. El problema no es ese. El problema es a quién le estamos preguntando. Si no tienes conocimiento sobre un tema, si no tienes la seguridad suficiente sobre un tema, preguntarle a alguien que está en el mismo nivel de conciencia que tú o por debajo, solamente va a conseguir que te confundas más. Obviamente esa persona te va a dar una respuesta y te va a responder desde su experiencia, desde sus miedos, desde sus creencias, desde sus limitaciones. Y va a proyectar todo eso sobre tu situación, con toda la buena intención del mundo probablemente, pero con un efecto devastador sobre tu claridad mental. Más sencillo, la opinión de alguien que no ha hecho lo que tú quieres hacer no vale lo que tú crees que vale. No porque esa persona sea mala o sea tonta, sino porque no tiene información. Solo tiene alguna teoría, alguna intuición, tiene su imaginación, pero ninguna de esas cosas es suficiente para guiarte. Así que la próxima vez que alguien te dé un consejo o te dé una opinión sobre tu proyecto, tu negocio, tu carrera, hazle una sola pregunta. ¿Esta persona ha conseguido más que yo haciendo lo que yo quiero hacer? Si la respuesta es que sí, entonces le escuchas con mucha atención. Y si la respuesta es que no, le das las gracias y sigues tu camino. Y hablando de opiniones, hay algo que explica perfectamente por qué hay tanta gente opinando de todo sin saber nada. Es el efecto Dunning-Kruger. ¿Qué es esto? Pues durante el proceso de aprendizaje de cualquier cosa hay un momento en el que pecamos de un exceso de confianza brutal. Y ese momento no ocurre cuando ya sabemos mucho. Ese momento ocurre justo cuando dejamos de ser ignorantes totales y nos convertimos en aficionados. O sea, saber un poco de algo puede ser más peligroso que no saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque cuando llegas a ese punto, cuando sabes lo suficiente para creer que ya lo entiendes, pero en realidad todavía no sabes lo que no sabes, pues te sientes en disposición de criticar, de juzgar, de ir sentando cátedra por ahí y de decirles a los demás cómo tienen que hacer las cosas o cómo no las tienen que hacer. Y ahí aparece uno de los personajes, desde mi punto de vista, más dañinos del ecosistema humano. El que no es capaz de hacer nada, pero le dice a la gente que sí es capaz de hacer cosas, cómo tienen que hacerlas. Lo has visto, lo conoces, a lo mejor hasta lo has sufrido. Ese que nunca ha montado un negocio, pero sabe perfectamente que el tuyo no va a funcionar. O ese que nunca ha escrito nada, pero te explica con detalle qué errores tiene tu libro. O ese que no sabe jugar al fútbol, pero sabe exactamente lo que debería haber hecho el entrenador o el delantero centro de su equipo ese día. Es lo que el libro llama el quarterback de salón. Podríamos llamarlo también el experto de barra de bar. El cuñado, decimos en España también. Y lo más curioso de todo es que cuanto más sabes de algo, más consciente eres de lo mucho que te queda por aprender. Por eso los verdaderos expertos siempre hablan con más matices, con más humildad, con más dudas, porque la profundidad real en cualquier campo te enseña sobre todo lo que todavía no dominas. Te enseña muchas cosas y las dominas, pero otras aprendes que no las dominas. En cambio, los que saben poco no son conscientes de la dimensión de todo lo que ignoran y por eso hablan con tanta seguridad de temas que no entienden. Así que cuando alguien te hable con una seguridad absoluta sobre algo en lo que, bueno, tú llevas tiempo trabajando, no te intimides. No te intimides porque probablemente esa persona sabe menos de lo que aparenta y casi seguro que tú sabes más de lo que crees. Al final, lo que está detrás de esto es que tenemos que perder el miedo a los juicios ajenos. Hay dos razones al menos por las que la opinión negativa de los demás no debería importarte. La primera es que no debe importarte, punto. Si esa persona no tiene una competencia demostrada en aquello de lo que está opinando, su juicio realmente no tiene valor, no debería tener valor para ti. Es ruido y tú puedes elegir no escuchar ese ruido. Y la segunda razón es que nunca debes buscar la aprobación de los demás, nunca.
Porque el día que empiezas a tomar decisiones basadas en los pensamientos de otros o en lo que otros van a pensar, estás dejando de tomar decisiones basadas en lo que tú quieres y en lo que tú necesitas. Y en ese momento, sin darte cuenta, le estás cediendo el control de tu vida a personas que no te conocen, que a lo mejor no te quieren y que probablemente están demasiado ocupadas, demasiado, pensando en lo que otros piensan de ellas como para pensar en ti. La aprobación externa es una droga. Te da un subidón cuando llega, te genera dependencia y cuanto más la buscas, más la necesitas y más poder le estás dando a los demás sobre cómo te sientes tú. ¿Cuál es la alternativa que nos plantea el libro? Lo llama arrogancia, pero no es creerte mejor que nadie, es simplemente construir una relación contigo mismo que sea lo suficientemente sólida como para que no necesites que otras personas te digan que vas bien o que vas mal para saber si vas bien o vas mal. Esto está muy relacionado con el tema de los haters también, los odiadores profesionales. La gente habla de los haters como si fueran un problema, como si hubiera que evitarlos, ignorarlos, sufrir por ellos. Y el libro nos dice lo contrario. Los haters son un activo, son un indicador de que estás haciendo algo que vale la pena. Si no tienes haters, probablemente no estás haciendo nada que sea lo suficientemente interesante. Pero hay que saber gestionarlos. Primera norma, nunca se le responde directamente. Nunca. Porque tienes que proyectar autoridad. Y la gente con autoridad no se pone a discutir con imbéciles en Internet. Eso te rebaja y les da el poder que buscan. ¿Qué haces entonces? Varias cosas. Primera, entender que tener éxito en sí mismo ya es una forma de polarización, es decir, cuando haces cosas, cuando avanzas, cuando construyes, pues inevitablemente gustas a unos y molestas a otros. Es el precio de la visibilidad y es un precio que el libro nos dice que vale la pena pagar. Segunda, si hablas de temas en los que crees de verdad, si hablas de temas que generan conversación, fricción, vas a atraer más rápido tanto a seguidores como a críticos. Y eso acelera el proceso. Si buscas la polémica, hazlo de una forma genuina, no lo hagas de forma artificial porque se nota y porque no funciona. Y tercera, aprende a burlarte de esos haters. No a defenderte, a burlarte con inteligencia, con humor. Nada desactiva más rápido a un hater que ver que lo que dice no te afecta y que te lo tomas con humor. Que básicamente le estás dando las gracias por la atención gratuita. Lo que pasa es que los seres humanos odiamos el rechazo profundamente. No nos gusta que nos digan que no nos gusta que ignoren lo que ofrecemos y no nos gusta sentir que no somos suficientes. El problema es que odiar el rechazo es como odiar el agua. El agua existe, el rechazo existe y tú te tienes que adaptar. No puedes hacer nada para que el rechazo desaparezca del mundo. Solamente puedes cambiar tu relación con él. Y lo primero para cambiar esa relación es entender que ese rechazo casi nunca es personal. Cuando alguien dice que no a lo que ofreces, no te está diciendo que no a ti. Está diciendo que no en ese momento a algo porque no encaja con sus necesidades o con sus circunstancias. Pero no te está diciendo que no vales, aunque a veces lo parezca, aunque a veces te duela exactamente igual. Lo segundo es hablar bien de ti mismo cuando recibes un rechazo. Esto es importante. Hay gente que cuando algo sale mal se convierte en su peor enemigo y se empieza a hablar de una forma que jamás usaría con un amigo, con crueldad, como condenándose. Y eso no funciona, no te ayuda y además no es justo. Háblate como le hablarías a alguien al que aprecias. Con sentido crítico si hace falta, por supuesto, pero siempre constructivo y con la intención de aprender y no de destruir. Y tercero, la mejor forma de superar el miedo al rechazo es que te rechacen muchas veces. En serio, cuanto más noes recibas, más te vas a dar cuenta de que no es tan grave. Sobrevives al no. Al día siguiente el sol sigue saliendo, la vida continúa. Por tanto, el rechazo no es permanente. No puede definir quién eres, no puede convertir toda tu vida en un no. Es algo puntual, es algo pasajero que forma parte del proceso normal de cualquier persona que hace cosas interesantes. El fracaso es el hermano mayor del rechazo y el miedo favorito de todos. Hay algo
que muy poca gente sabe sobre el cerebro y que cambia la forma en la que entendemos el miedo al fracaso. Nuestro cerebro no es capaz de distinguir cuándo algo es imaginario y cuándo algo es real. Cuando tú imaginas un fracaso con la suficiente intensidad, tu cuerpo y tu mente reaccionan casi igual que si hubiera ocurrido eso de verdad. Y eso, en parte, explica por qué el miedo al fracaso es tan paralizante. Porque no estás temiendo algo que podría pasar, estás experimentando en cierta medida algo que en tu cabeza ya está pasando. Y solo hay una forma de salir de eso, una: enfrentarte a la incertidumbre, ponerte delante de tus miedos. No hay más atajos, no hay más trucos, no hay una técnica de respiración que lo resuelva sin que actúes. La única certeza para no fracasar es que te quedes quieto. Si no haces nada, es imposible que fracases. Enhorabuena. Pero en ese momento ya estás fracasando, porque estás renunciando, porque el tiempo pasa de todas formas. El miedo al fracaso y el fracaso en sí mismo van a estar ahí siempre. Cuando empujas hacia adelante, cuando te retas, cuando buscas algo mejor, el miedo y el fracaso son tus compañeros de viaje. No desaparecen nunca, no desaparecen cuando llegas a cierto nivel. Cambian de forma, pero siguen ahí. Y la diferencia entre los que avanzan y los que no es simplemente que los que avanzan actúan a pesar de ese miedo. Cuando las personas no actúan, hay una cosa que es cierta, y es que no les está doliendo de verdad. Cuando algo duele de verdad, cuando la distancia entre donde estás y donde quieres estar se hace insoportable, entonces actúas. Actúas siempre. El problema es que si no actúas, te llegará el arrepentimiento. Y a lo mejor te llega cuando no tengas tiempo de reaccionar, cuando ya no puedas hacer nada, cuando tu único consuelo pues sea preguntarte qué hubiera pasado si lo hubiera intentado en ese momento. No llegues a ese punto. Tienes objetivos, seguro, tienes sueños, tienes cosas que te importan, tienes cosas que dices que quieres conseguir. Y si tú vas a tu agenda ahora mismo, si revisas cómo has invertido tu tiempo esta semana, ¿cuánto de ese tiempo ha ido a esas cosas, a esos objetivos, a esas cosas que te importan? Haz este ejercicio con honestidad. La mayoría de personas, si hacemos ese ejercicio de verdad, descubrimos que semana tras semana nuestro tiempo no va hacia lo que decimos que más nos importa. Va hacia lo urgente, va hacia las cosas que nos piden atención ahora, va hacia lo que es más cómodo, ¿no? Que no requiere esfuerzo, que no requiere exposición y que no requiere riesgo. Esto es un diagnóstico. Puedes tener toda la claridad del mundo sobre lo que quieres y puedes a la vez seguir sin avanzar hacia eso que quieres y puedes seguir con una descoordinación total entre lo que dices que quieres y cómo usas tu tiempo. Tenemos que tomar conciencia de esto. Eso es el primer paso para ajustarlo. Pregúntate qué está ocupando el espacio que debería ocupar lo importante y empieza a hacer esos pequeños cambios que vayan alineando poco a poco tu tiempo con tus prioridades. Y el libro también nos habla de la confianza en uno mismo. La confianza, ¿cuándo nos viene? Cuando actuamos. No viene antes y luego actuamos. Viene cuando actuamos. Es exactamente lo mismo que te decía antes sobre la preparación. No te sientes preparado y luego actúas y eso te prepara. Bueno, pues aquí no te sientes seguro y luego te expones. Es al revés, te expones y eso construye seguridad. ¿Cómo construimos confianza? Exponiéndonos a situaciones donde hay riesgo real de fracasar, situaciones donde no controlamos el resultado, situaciones de donde puedes salir mal parado. Porque cuando te expones y fracasas, aprendes algo que no esperabas. Y cuando te expones y sale bien, aunque sea parcialmente, estás construyendo un refuerzo interno, una prueba de que puedes. Y esa prueba vale más que cualquier afirmación positiva que puedas decir frente al espejo. Eso es así. La práctica es lo que te va a llevar a poder hacer cosas que ahora ni sueñas que puedes hacer. Poquito a poquito, esas pequeñas evidencias que vas recogiendo sobre ti mismo, esas pruebas, van cambiando creencias que tienes sobre ti mismo.
Las creencias que te limitan no las puedes cambiar simplemente convenciéndote de que son falsas. Las cambiamos más rápidamente y de manera más efectiva si actuamos de una forma que contradiga esas creencias. Y haciéndolo suficientes veces hasta que una nueva creencia tenga más peso que la antigua. Es más lento, es incómodo, pero es que no hay otro camino más efectivo que ese. Y el libro también habla del síndrome del impostor. El síndrome del impostor afecta a más gente de la que nos pensamos. Y casi siempre se habla de él de una sola forma. La versión que todos conocemos es, oye, el síndrome del impostor es creer que eres un fraude, creer que lo que has conseguido no se debe a tus méritos, sino a la suerte, y que en cualquier momento alguien va a descubrirte porque no te mereces ni el éxito ni el reconocimiento que tienes. Vale, hay algo curioso con esto. ¿Sabes quiénes sienten el síndrome del impostor con más fuerza? Pues lo sienten los que realmente saben lo que hacen. Porque cuanto más sabes, más consciente eres de lo que te falta, como te decía antes. Los que no saben casi nada no sienten el síndrome del impostor, se sienten perfectamente capacitados para opinar de todo. Así que si sientes que eres un impostor, eso puede ser una señal de que vas por el buen camino. Pero hay otro ángulo de ese síndrome del impostor del que se habla bastante menos. El de la persona que sabe que es competente, que sabe que tiene algo valioso que ofrecer al mundo, pero tiene miedo de que los demás no sean capaces de verlo, que tiene miedo de que su valor no sea reconocido. Y para eso hay dos recetas. La primera, aprender a comunicar. Es más importante cómo comunicas lo que haces que lo que haces en sí mismo. Puedes ser el mejor del mundo en algo y que nadie lo sepa porque no sabes explicarlo, no lo enseñas, no lo haces llegar a otras personas. La comunicación es parte de cualquier trabajo. Y la segunda, que te dé igual. En el buen sentido, llega un punto en el que tienes que soltar la necesidad de que todo el mundo entienda lo que haces, valore lo que haces, te reconozca lo que haces. Tú haz tu trabajo, hazlo bien y confía en que lo que vale con el tiempo llega a quien tiene que llegar y las cosas pasan. Y conectado con todo esto, hay otra idea interesante en el libro sobre el aprendizaje que quiero que entiendas, porque es la que explica por qué mucha gente muchas veces se queda a medio camino. Hay 3 fases en el proceso de aprender cualquier cosa en la vida. Hay una primera fase en la que no solo no eres capaz de hacer lo que se te pide, es que ni siquiera entiendes lo que se supone que debes estar haciendo. No tienes el marco, no tienes el vocabulario, no tienes referencias. Estás completamente perdido y ni siquiera sabes exactamente en dónde estás perdido. Luego hay una segunda fase en la que ya entiendes, ves lo que hay que hacer, puedes explicarlo, pero no eres capaz de ejecutarlo. Hay una distancia grande entre lo que entiendes y lo que puedes hacer. Y eso es muy frustrante, porque ves a dónde tienes que llegar, pero no puedes llegar todavía. ¿Qué pasa? Que en este punto es donde la mayoría de personas tiran la toalla. En esa segunda fase, cuando ya entiendes, pero todavía no puedes hacer nada, cuando hay un hueco entre tu nivel actual y el nivel al que aspiras, pues eso duele mucho. Y mucha gente se rinde aquí. Y la tercera fase es cuando entiendes y además puedes ejecutar eso que entiendes de una forma más o menos competente, no perfecta, pero competente. Eso ya es estar en un sitio privilegiado. Claro, el tema es el siguiente. Cuando llegas a la tercera fase, si sigues aprendiendo, si sigues empujando, puedes caer de nuevo en la primera. Porque has subido el nivel de lo que intentas hacer y ese nuevo nivel te vuelve a poner en la posición de no entender del todo. Los que se quedan en la tercera para siempre son los que creen que ya lo saben todo, los que dejan de intentar aprender. Y esos son los que con el tiempo se quedan obsoletos, se quedan atrás y se quedan donde estaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que el aprendizaje es un ciclo continuo, no es un sitio al que llegas y te instalas. Esto es muy interesante y choca frontalmente con muchas personas que lo que quieren es aprobar el examen de no sé qué y vivir toda la vida haciendo una cosa. Ojo con eso, porque el aprendizaje tiene que ser un ciclo continuo. Otra de las ideas del libro es cómo nos relacionamos con la gente. No hay nada como ser agradable de forma natural. Y ser agradable no significa que seas sumiso, ni que le rías las gracias a todo el mundo, ni que dejes de tener criterio o carácter.
Simplemente significa que tú, dentro de tu personalidad, sin impostarla, sin actuar, sin intentar parecer algo que no eres para encajar o para impresionar, pues actúas. Actúas sin que te importe lo que los demás piensen de ti. La mayoría de personas está tan preocupada por lo que los demás piensan de ella que todo lo que hace queda forzado. Y eso se nota, siempre se nota. El mejor networking, como se llama, la mejor forma de conectar con personas que te interesan, no es una estrategia de networking, sino ser amable de forma natural y no estar buscando la aprobación de nadie continuamente. Ser normal dentro de lo anormales que somos todos. Todos somos un poco raros, todos tenemos nuestras cosas, y el que las acepta y las muestra sin disculparse por ello es infinitamente más magnético que el que intenta encajar perfectamente dentro de un molde que seguramente no es el suyo. Otra idea. Tomamos hasta 35.000 decisiones al día y la mayoría de esas decisiones las tomamos de una manera inconsciente. Pero las decisiones que importan, las decisiones que van a determinar la dirección de nuestra vida o de nuestro negocio, esas no las podemos dejar al azar ni a la inercia. Hay que entender que de todo aquello de lo que tú no te responsabilices, no te preocupes que va a venir otro que se va a responsabilizar. Si no decides tú por ti mismo, no te preocupes que alguien vendrá y decidirá por ti. Y ese alguien, ten por seguro que no tiene tus intereses como prioridad, sino sus intereses. Cuando no decides nada, también estás decidiendo, ojo, con sus consecuencias también. No decidir es, por ejemplo, elegir quedarte donde estás. Y si lo haces, estás eligiendo que otros tomen el control. Estás eligiendo la inercia por encima de tu intención. El libro nos explica dos sistemas de toma de decisiones que me parecen bastante útiles. Al primero lo llama el sistema del mayor esfuerzo. Cuando tienes dudas entre varias opciones, elige siempre la que más esfuerzo te lleve a corto plazo. No la más cómoda ni la más rápida, la más exigente. ¿Por qué? Porque instintivamente tendemos a elegir lo que nos permite dejar el esfuerzo para después. Es nuestra naturaleza humana. Y eso, a lo que nos conduce sistemáticamente, es hacia lo mediocre, hacia lo fácil, hacia lo que no nos va a hacer crecer. Cuando empiezas a tomar sistemáticamente la opción más exigente a corto plazo, ¿qué va a cambiar? Tus resultados a largo plazo. Simplemente porque estás eligiendo el camino que la mayoría evita. Y eso te lleva a lugares donde la mayoría no llega. El segundo sistema de toma de decisiones es el sistema de la balanza. Esto es para decisiones grandes, las que implican renunciar a cosas para ganar otras cosas. Aquí no hablamos de esfuerzo, aquí hablamos de tiempo, que por cierto es lo más valioso y lo más limitado que tenemos todos. La pregunta que debes hacerte es, ¿qué pierdo aquí en relación con lo que gano? En tiempo, en energía, en libertad, en alineación con lo que quiero ser. Porque hay cosas que puedes estar haciendo desde hace años que ya no tienen sentido para dónde quieres ir. Y cambiarlas cuesta mucho porque llevas mucha inercia, mucho tiempo haciéndolo de la misma manera. Pero si en la balanza lo que ganas pesa más que lo que pierdes, hay que hacer el cambio aunque te cueste. Mete en tu cabeza que eres grande, independientemente de la fase en la que estés con tu proyecto, con tu negocio, con tu carrera. No puedes actuar como si fueras pequeño, porque si actúas como si fueras pequeño, la gente te va a tratar como si fueras pequeño y tú mismo te vas a tratar como si fueras pequeño, y eso se convierte en la profecía autocumplida. Imagínate que ya eres grande, que ya tienes éxito, para que tu postura, para que tu forma de comunicar, tus decisiones, todo empiece a estar alineado con esa versión de ti. Luego el libro, también sabéis que Isra Bravo tiene un perfil más comercial, pues lleva esto al terreno más comercial, ¿no? Dice que cuando alguien muestra interés en lo que ofreces, en realidad no quiere tomar decisiones, quiere que le guíes, quiere que le digas los pasos, quiere que alguien que sabe tome el control de la situación y le ayude.
Y si tú actúas como si fueras pequeño, como si no estuvieras seguro, como si necesitaras su aprobación para seguir adelante, no le estás dando eso que tu posible cliente necesita. Por tanto, ¿qué recomienda a los que tengáis un negocio, los que tengáis que tratar con clientes? Que tomes las riendas, que tomes tú las decisiones, que guíes, que muestres autoridad, porque es tu trabajo. Y el libro también habla de la cuestión de perder. Perder nos duele el doble que ganar. Esto es psicología pura. Y claro, eso nos lleva a dar vueltas y más vueltas a las cosas y a acumular información y a seguir formándonos y a prepararnos más y más porque pensamos que así vamos a controlar mejor el resultado. Pero si toda esa información, si toda esa formación también la usas para no hacer nada con ella, en realidad no te está sirviendo de nada y no te va a servir de nada. La ilusión de control que da prepararse indefinidamente es solamente eso, una ilusión. Equivocarse es muchas veces mejor que acertar, porque el error te va a enseñar algo que no esperabas aprender. Y eso no tiene precio. Así que ya lo sabes. Quiero cerrar este episodio con varias cosas que creo que resumen muy bien la esencia de este libro de Isra Bravo. Hay varios conceptos, varias cosas que definen quién eres cuando todo lo demás falla. La primera de ellas, tu palabra. Probablemente una de las cosas más valiosas que tienes. Mantener tu palabra genera que otras personas confíen en ti. Y que otras personas confíen en ti es la base de cualquier negocio o de cualquier relación que funcione. Hay muy poca gente que cumpla su palabra, te lo creas o no. Hay muy poca gente que cumple sus plazos. Hay muy poca gente que hace lo que dice que va a hacer, cuando dice que lo va a hacer y como dice que lo va a hacer. Y precisamente por eso, si tú lo haces, vas a tener una ventaja enorme. No porque seas más listo ni porque tengas más talento, simplemente porque vas a ser una persona de fiar. Otro concepto importante, la perseverancia. Siempre habrá alguien más listo que tú, más guapo, con más dinero, con más experiencia, con más contactos y con más suerte. Pero nunca, jamás, deberías dejar que nadie fuera más perseverante que tú. Eso sí está en tu mano completamente. Nadie te puede quitar la perseverancia, solamente tú puedes renunciar a ella. Otra cosa importante que quiero que te lleves, la disciplina. No como concepto abstracto, sino como músculo. Se entrena, se desarrolla y lo podemos hacer haciendo todos los días de forma voluntaria algo que no nos guste hacer. Algo que tu instinto evita. ¿Qué hacemos con eso? Demostrarle a tu cerebro que tú mandas, que la incomodidad no te para, que puedes elegir el esfuerzo cuando tú quieras. Y ese músculo, entrenado así día a día, el músculo de la disciplina, es lo que te permite hacer las cosas más difíciles cuando importan, cuando hay presión, cuando tienes miedo, cuando no tienes ganas. Y la estrella, conócete a ti mismo, tus talentos y tus limitaciones, para saber con qué estás trabajando, para saber qué necesitas desarrollar, qué necesitas potenciar, qué necesitas delegar y qué cosas funcionan para ti y qué cosas no. La mentalidad es la forma en la que interpretas lo que te pasa, la forma en la que decides qué significa cada cosa, la forma en la que respondes cuando las cosas no salen bien y la forma en la que sigues cuando no tienes ganas. Repito, el mundo está lleno de gente que no va a hacer nada, de gente que va a quedarse toda la vida donde está, quejándose, esperando el momento perfecto, haciendo caso a otros, paralizados por miedos que son de otra época. Tú no tienes por qué ser esa gente. Y para no ser esa gente no necesitas ser el más listo. No necesitas nada más que la mentalidad adecuada, la decisión de no renunciar y entender que el orden real en la vida es ser, hacer, tener, no al revés, no al revés. Todo empieza por ser, es decir, por decidir quién vas a ser, luego haces lo que esa persona haría y luego tienes paciencia mientras llega el tener, porque llega. Bueno, y antes de cerrar, déjame decirte que escuchar todo esto ayuda, pero aplicarlo es lo que realmente te va a transformar. Por eso te dejo 2 enlaces en la descripción de este episodio. Uno al oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, y otro
a mis libros. Y si este episodio te ha servido, compártelo con otra persona a la que también podamos ayudar. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces te mando un muy fuerte abrazo.